que el ser humano tiene una necesidad de reconocimiento y por lo tanto cuando haces las cosas mal te da miedo la reacción de los demás. Entonces el pretexto que en principio te alivia, cuando abusas de ello, genera malestar. Y sobre todo tú sientes celos porque hay cosas o áreas en las que la otra persona se siente mejor que cuando está contigo. Yo creo que esa es la base de lo que hay dentro de los celos. Bueno, Cristina, yo creo que todos hemos conocido, tenemos cerca a alguna persona que está habituada a poner excusas con cada cosa o cada circunstancia que sucede. Es como gente que está doctorada en ello y entonces tienen fabulosas justificaciones para cada tarea que no realizan, para cada fracaso, para cada descuido, para cada hora incumplida y es gente que al final es como que necesita siempre tener algún comentario por lo que no ha hecho y no les cuesta nada recurrir a pretextos que a veces, incluso aparte de ser surrealistas, lo que te demuestran es que tiene una clara irresponsabilidad con su propia vida. ¿Tienes esta sensación, Marian, perdóname por tratar tanto con los pacientes, que esto está generalizándose entre las nuevas generaciones? Pues mira, yo creo que sí, porque al final la responsabilidad es algo que es como uno de los componentes de una personalidad madura. Una personalidad madura es alguien que tiene una serie de características, pero una de ellas es que se compromete con la palabra dada, que cumple aquello que se propone, que dice, que el proyecto que tenga de vida, pero sea familiar, personal, afectivo. Y hoy en día parece que da urticaria ser responsable de las cosas. Y entonces uno acude a estas imaginaciones para decir cosas por las cuales no lo ha hecho. Y esto te diré que esto se origina muchas veces en la infancia. Todos conocemos niños que desde pequeños dan curiosos pretextos para decir por qué no han hecho los deberes, o porque los deberes se los ha comido el perro, el niño pequeño los ha escondido. Es decir, todo esto se urde desde la infancia y son ágiles y recurrentes cuando se les llama la atención por cualquier cosa. También por lo tanto, ¿pero es genético o se aprende en la infancia? Bueno, yo creo que hay varias ideas. La primera es que hay un tipo de característica y es falta de responsabilidad. Luego hay gente que se excusa o oculta sus errores con la creencia que si no lo hacen dejarán de sentirse queridos. Esto es un tema muy curioso, Cristina. Te da la sensación de que si tú dices realmente me he olvidado, o soy un desastre, o es que no lo apunté, o pues es un descuido, la gente va a dejar de quererte, vas a dejar de tener el cariño del entorno y eso te genera una inseguridad. Entonces prefieres dar una excusa al miedo de no sentirte querido. Luego hay un sentimiento de la necesidad de contentar a todo el mundo. Hay gente que con tal de tener a todo el mundo contento y decirles, pues no pasa nada, vas urdiendo excusas, malabarismos en lo que nos dices. Y luego el ser humano tiene una necesidad de reconocimiento y por lo tanto cuando haces las cosas mal te da miedo la reacción de los demás. Entonces el pretexto que en principio te alivia, cuando abusas de ello, genera malestar y te lleva a la desconfianza. Y esto es muy importante saberlo porque tenemos que tener en cuenta que las derrotas más dolorosas son las batallas que evitamos. Y muchos problemas de estos son la famosa procrastinación que hablamos un sábado, que es cuando te propones hacer algo pero eres de esas personas que nunca llegas a ejecutarlo. Bien porque eres demasiado obsesivo, porque eres inseguro, porque te da miedo enfrentarte a tus retos. Pero esa procrastinación al final hace que te busques una excusa para no haberlo hecho. Y esas excusas hacen que muchas veces perdamos las riendas de nuestra vida, de nuestro destino y las oportunidades de hacer las cosas bien en el presente y te debilitan como ser humano y acaban generando un mal ambiente porque la gente se cansa de ti. Es que esto es un tema, que mucha gente se cansa de las personas que están dando excusas todo el rato. Es verdad. Es difícil trasladar a estas personas el cansancio que generan. ¿Qué podemos recomendar? Porque es importante que las personas que están paralizadas o que están insertas en este vicio de la excusa busquen una solución. Bueno, yo creo que hay dos puntos. El primero es el que da las excusas, el que me esté escuchando que dé las excusas, que se excuse constantemente, y el que esté rodeado de otro que se excusa. El que note y que diga, uy, esto me pasa a mí, esto me está constantemente pasando, que se dé cuenta que no puede contentar a todo el mundo y que haga un esfuerzo de autoconocimiento y de ¿por qué hago esto? Tengo miedo a que no me acepten, tengo miedo a que me rechacen. Y el que tenga a alguien al lado que sea esta forma de ser, que le confronte con cariño y que le diga que no hace, o sea, que es que muchas veces con mucho cariño coger a la persona que tienes delante y decirle me estoy dando cuenta que esto es una excusa y no pasa nada que me reconozcas que no has podido, pero no me mientas, no me engañes porque esto debilita la relación de confianza que hay entre nosotros.
tema fascinante que son los celos. Bueno, sí, Cristina, es que los celos muchas veces pensamos que son una demostración de amor y no lo son. Los celos, uno lo sabe, los puede sentir por muchas cosas o personas, desde la infancia, con los celos a un hermano cuando nace, a actividades que realiza tu pareja, pero es verdad que los celos, lo que más estudiados y vividos están, es en el marco de la pareja. Y sobre todo tú sientes celos porque hay cosas o áreas en las que la otra persona se siente mejor que cuando está contigo. Yo creo que esa es la base de lo que hay dentro de los celos. Y parte de la base que tenemos la sensación de que pertenecemos a otra persona o que la otra persona nos pertenece. Es decir, la posesión genera una angustia enorme en en los celos, porque tú dices, esta persona es mía, en todos los aspectos tiene que disfrutar más conmigo, y ese todo, y aparte que no, lógicamente no pertenecemos a nadie, genera muchísima angustia y tristeza. Pero yo iría a una cosa muy práctica. Cuando surgen los celos en la pareja, que yo creo que es lo que más conocemos, esto es una señal de advertencia, algo está pasando. El estudio más importante que se ha realizado sobre celos fue en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, en los años 90, llegó a la conclusión, que es una cosa muy básica, pero que es interesante puntualizarlo, que debajo de los celos hay inseguridad, baja autoestima y una infancia donde no existió un apego saludable. Es decir, donde está ese apego ansioso, el miedo a que nos abandonen, el miedo a no ser lo suficiente. Y eso, pues volvemos a la idea de que los celos surgen cuando imaginamos que otro puede darle a nuestra pareja algo que no recibe de nosotros y que por tanto nos puede dejar, es decir, que somos seres abandonables. Y el tema es que siempre habrá gente que pueda cubrir mejor que nosotros otros aspectos de la vida, porque pueden ser más guapos, más interesantes, más inteligentes, más atractivos, y eso nos cuesta aceptarlo, pero esto no quiere decir que la otra persona vaya a perder el amor que tiene por nosotros, no quiere decir que porque haya gente más de cualquier cosa, nuestra pareja nos vaya a abandonar, pero si hay celos es porque nos sentimos inferiores en algunos de esos aspectos. ¿Y cómo distinguir, Marian, lo que es un apego sano de los celos? Quiero decir, señor que se va todas las tardes a jugar al tenis con la misma otra señora que decide que sus vacaciones las pasa con otro. Claro, son indicios de que hay algo choco. Bueno, es que claro, hay una cosa que es, yo voy a las parejas que teóricamente funcionan, pero claro, a veces es que hay celos justificados, es decir, si tu pareja tuvo una aventura y te traicionó en su confianza, eso es un problema serio. Si tienes celos porque tu pareja no cree en el tipo de pareja que tú quieres tener, yo pienso ahora en un caso que tuve el otro día en la consulta, pues que hablando con una pareja, pues él me decía, bueno, es que yo cuento con que hay aspectos de la vida que mi mujer no cubre como yo quiero que me cubra y lo busco en otras mujeres. Bueno, es que partiendo de tener a alguien así de pareja, pues está claro que no has elegido a la persona adecuada para lo que tú necesitas. Pero si tú estás con alguien que teóricamente tenéis una relación de comunicación sana y que de repente te empiezas a notar inseguro algún aspecto porque a tu marido de repente le han ascendido y le han metido en un departamento donde hay muchas mujeres, de repente tu mujer últimamente se ha puesto muy guapa y está yendo al gimnasio y notas que va con otro tipo de gente, es decir, es que los celos surgen en muchas situaciones. Yo diría que lo primero es analizarlo y diagnosticarlo y decirle, ¿suelo ser celoso o celosa? ¿O es que últimamente me ha surgido por algo en especial? Y ahí pueden pasar dos cosas, que tú hayas cambiado y que te sientas más inseguro en algún aspecto de tu vida, o que al revés la otra persona de repente pues haya cambiado el tipo de vida que llevaba y que lo notes y eso te haga sentir un poco de inseguridad. Y decir, ¿qué situaciones son las que yo me siento peor? Cuando se va al fútbol con sus amigos y de repente no sé qué va a pasar. Porque ten en cuenta, Cristina, que si los celos no los controlamos, los convertimos en personas paranoicas, es decir, desconfiadas de una forma patológica, y hay estudios muy interesantes de cómo los celos, pues la persona en las redes sociales se vuelve, bueno, parece un miembro de la CIA, es capaz de investigar hasta los aspectos más inverosímiles de dónde y cómo está la otra persona. Luego analizarte, es decir, ¿qué tienen esas otras actividades o esas otras personas que yo no tengo? ¿Cuántas veces escucho en consulta pues gente que me dice, es que mi marido cuando va con los del trabajo es una persona y en casa es un muermo y con los del trabajo es un tío entretenidísimo, se ríe y que será que conmigo se aburre y ahí se genera un poco de inseguridad? Y yo creo que un tema muy interesante es saber que toda pareja que funciona tiene su propia autonomía y espacios para cada uno. Es decir, no pasa nada porque, y de hecho es bueno, que la propia pareja se nutra de otros espacios sanos, es decir, tener un rato con los amigos o tener su ámbito profesional, es casi bueno hasta para su autonomía y para su crecimiento, siempre y cuando eso no genere violencia ni daño en el otro. Pero hay muchas personas, Cristina, que tienen una gran inseguridad y falta de autoestima, que eso lo ven como una amenaza
y eso lo ven como un estado ¿Y de eso alerta. cómo se puede resolver para dedicar este último minuto? Bueno, sobre todo, primero es investigar si es un todo o es una cosa en concreto. Tendemos a ser, el cerebro humano tiende a ser muy dramático. Es que somos un... Es decir, pues en este caso en concreto esto me sucede. Desmenuzando las cosas nos sentimos mucho más aliviados. Lo segundo es ver qué parte de mí hay una inseguridad, por qué tengo ese miedo al abandono o ese miedo a que yo no sea lo suficiente, trabajarme. Que yo soy de la teoría que toda la vida hay que irse trabajando porque siempre es poco. Lo tercero es aceptar que puede disfrutar con otras personas o en otras situaciones a pesar de que yo no esté, incluso compartir con él ese disfrute, que te lo cuente, que haya una muy buena comunicación, y luego cambiar el lenguaje de las cosas. Es decir, volvemos a esa parte dramática que cuando nos decimos, esa voz interior de la que tanto hemos hablado aquí, Cristina, que nos decimos cosas que nos hacen muchísimo daño, seguro que ya no me quiere, seguro que le gusta a otra persona, seguro que es que le parezco, seguro... Y muchas veces esas aseveraciones, esas afirmaciones tan categóricas nos debilitan y nos generan mucho daño. Ay, el lenguaje. Pues ahí El lenguaje. dejamos este espacio sobre los celos, que además os podéis recuperar en podcast en nuestra página web de fin de semana. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Thank you.